Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más. En esta ocasión quiero platicar rápidamente sobre unas características de los millennials, la generación que nacieron entre el 81 y el 95, 99, por ahí así, y que se caracterizan por una personalidad completamente diferente a la generación anterior, la generación llamada X. Irónicamente, los millennials son los hijos de la generación X. Entonces, ¿quiénes son los que formaron a estos millennials? Pues nosotros, la generación X. ¿Por qué se les llama como una generación egoísta, remilgosa, caprichosa, desinteresada? Pues bueno, mucho tiene que ver cómo fueron criados estos niños, estas niñas millennials, por los papás de la generación X. Y bueno, eso es en lo que me quiero centrar, el por qué un millennial es como es, de dónde salió. Y pues bueno, para empezar, primero vamos a hacer una generalidad de lo que son los millennials, específicamente en conducta. Los millennials se caracterizan porque no tienen planes o proyectos a largo plazo. Un joven millennial que terminó su carrera, pues no tiene esta ambición de desear algún tipo de trabajo importante, trabajar para una gran empresa y sobre todo el trabajar para obtener una casa, casarse, tener hijos o no, perro, lo que decida, comprarse un automóvil, cambiar de automóvil, en fin, todos estos planes y proyectos que estamos acostumbrados los de generaciones anteriores a planear, a organizar incluso desde niños. En el caso de los millennials no son así. Esto se ve reflejado en varios aspectos de su vida. Por ejemplo, en la clínica nosotros nos encontramos con papás muy preocupados de que llegan con nosotros a decir: es que este niño no quiere hacer nada. Adolescentes que dicen: es que no quiero ir a la escuela, no me gusta. Ok, ¿qué quieres? Y ahí es donde se entra el conflicto. No quiero nada, no les interesa nada. Algo que te llame la atención, algo que te apasione, algo que te guste, por muy absurdo que pudiera escucharse. Por ejemplo, decir: bueno, yo quiero ser DJ, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser... No existe ese tipo de ambiciones para los millennials. Luego entonces es donde se comienza a entrar en desesperación de decir: bueno, entonces ¿qué voy a hacer con este joven? ¿O qué va a hacer de este joven en su vida? ¿No? Esta característica se ve reflejada incluso cuando estamos hablando ya de jóvenes en edad productiva, que por X o Y situación van a trabajar. Pues bueno, las empresas se encuentran con los problemas de que el joven millennial, vamos, entra a un trabajo y si no le gusta su trabajo, y no le gusta, no por las razones comunes que conocemos, sino si no le gusta el ambiente, no se siente integrado, reconocido, valorado, o incluso llegar a hacer las cosas como él cree que se deben de hacer, no como la política lo dicta, entonces no se sienten tomados en cuenta y se salen. No tienen esta idea de voy a preservar mi trabajo, voy a hacer durar mi trabajo, voy a hacer antigüedad en mi trabajo. No, ya no tienen esta idea. Es muy común que los millennials, los jóvenes en edad laboral al día de hoy, salten de un trabajo en otro precisamente porque sus prioridades no son el trabajo ni siquiera el dinero. Solamente será el reconocimiento, haciendo lo que ellos creen que deben de hacer como lo deben de hacer. Solamente esa es la manera en que puedes mantener a un millennial dentro de su trabajo. Pero bueno, como suele no ser así en los trabajos y en este país menos, pues los millennials pueden ir saltando de uno en otro, tener temporadas donde no trabajen y regresar al ámbito laboral si es que les es conveniente, si es que les agrada, si les gusta. Entonces, bueno, la rompedera de cabeza tanto para los papás como para los empleadores como para los demás que tienen que convivir con un millennial es la necesidad de vivir, de actuar en el aquí y ahora. Lo importante, para mí lo importante es buscar un entretenimiento a lo mejor en redes sociales.
La convivencia en redes sociales en los millennials es lo primordial. Se comunican por ahí. Y no solamente en una, en varias redes sociales. Estamos hablando que lo mismo pueden tener Facebook, que al parecer está cayendo mucho de moda entre los jóvenes. Que lo mismo pueden tener Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, en fin, varias redes sociales en donde se comunican entre ellos, acuerdan, platican, se quedan de ver para hacer algo relacionado con la diversión que crean adecuada, y pues eso es todo. Esa es como que su vida, al parecer, el comunicarme, el convivir, el compartir, y ya. Si se les llegara a ocurrir alguna idea, plan o proyecto importante, generalmente lo suelen dejar si no reciben el apoyo que ellos esperaban, o si no se hace de la manera en que ellos querían. Entonces, bueno, ¿qué nos dice de estas características? Estas, entre muchas otras, estamos hablando, para hacer la aclaración, sobre los millennials, una conducta en rasgos generales, pero podemos encontrarnos distintos jóvenes con otras formas de pensar, pero en una generalidad este es el fondo de su personalidad. Por ejemplo, hay muchos que a lo mejor lo importante es que se la viven en fiestas. Ese es su objetivo de vida. Otros que se la vivan viajando. Ok, perfecto. Pero estamos hablando que a estos jóvenes no les interesa o casarse, o tener hijos, o formar una familia, o en el caso de ellos, probablemente si va acorde con sus planes lo harán, si no, no. No es primordial, no es necesario y no es único. Bueno, ¿cuál es el origen de estas características? Bueno, estos jóvenes o este tipo de jóvenes se criaron dentro de un contexto familiar en donde no estaba trabajado, practicado la tolerancia a la frustración. ¿Qué es esto? Los jóvenes de la generación anterior, que son los que ahora educaron a los jóvenes millennials, teníamos algo en particular, que era la carencia de muchas cosas. Será por el contexto cultural y del momento en el que fuimos criados, el momento histórico, el momento económico, la razón que sea. El chiste es que en la generación X, previa a la generación millennial, crecimos con muchas carencias y crecimos con la mentalidad de algunas cosas las puedo obtener, algunas otras no, y muchas otras las voy a tener que trabajar por ello, alcanzar ese objetivo. Con base en esa falta de recursos materiales, afectivos, qué sé yo, se creaba esta parte de tolerar la frustración. Quiere decir que podíamos trabajar y buscar un objetivo, peleamos bastante para trabajar, para obtener un auto, por ejemplo, y sopas, no se pudo. Por X o Y razón, que falta de dinero, que falta de trabajo, que lo que sea, no se pudo. Se intentó y no se pudo. Chin, me caigo y lo vuelvo a intentar. Era un común denominador. Aparte que veníamos todavía con estas ideas de cuáles son mis objetivos de vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar? Mi estudio va a valer para tal. Tiene un reconocimiento, un valor jerárquico, un valor personal, una satisfacción para mí y para mi familia el estudiar una carrera, ¿no? Para estudiar esa carrera pudo habernos costado mucho dinero, esfuerzo de los padres, esfuerzo de uno mismo, trabajar y estudiar. Si se reprobaba, pues los regaños de la familia, en fin. Hubieron muchas caídas, se vivieron muchos, llamémosle, dolores, decepciones, frustraciones que nos consolidaban y formaban nuestra personalidad. Bueno, pues resulta que estos jóvenes millennial, al crecer con estos papás que tuvieron estas carencias, los papás de generación X empezaron a proveer y a darles una vida que hubieran deseado tener cuando eran generación X. ¿A qué me refiero? Changos, de niños solamente como generación X, como papá, pues yo tuve muchas carencias, mi familia no tenía mucho dinero, luego entonces me traían, no sé, los Reyes Magos o Santa Claus un juguete, el mismo que me duraba todo el año hasta el siguiente Día de Reyes o Día de Santa Claus, Día de Navidad. Bueno, resulta que el generación X, que ya trabaja, que es productivo, que ya tiene una familia, que ven nacer a su hijo, lo proveen absolutamente de todo, lo que pide y lo que no pide.
¿Por qué? Porque están proyectando en el hijo las carencias que tenía uno, materiales, afectivas y demás. Luego entonces, mi hijo, ¿qué crees? Vas a ir a la escuela, la mejor escuela, vas a tener tus útiles, los que sean necesarios, que si se pierde uno no te voy a regañar, porque yo me acuerdo cuando mis papás me regañaban y sentía horrible, y pese a tener carencias todavía venía el regaño, pese a que tenía que cuidar mi cuaderno, y si me ocurrió un accidente y se me perdió, venía el regaño, y aparte te quedaste sin tu cuaderno, y aparte a ver cómo fregados le vas a hacer. En el caso entonces de los niños, hablamos millennial de la primaria, pues toma los cuadernos, el mejor cuaderno que tú quieras. Se te perdió, no importa, te compro otro, además te compré 3, para eso son, para eso trabajo. Entonces este tipo de situaciones, por ejemplo los juguetes, sean reyes o no reyes, ¿quieres este? Toma, te lo doy. Mi satisfacción, lo que me hace sentir bien a mí como papá, saciar ese vacío, es verte a ti como hijo siendo feliz con lo que yo te compré. Y si esto se vuelve hasta una especie como de adicción, necesito ver bien a mi hijo para sentirme tranquilo y satisfecho yo. Bueno, pues lo que trae como consecuencia es que los hijos desde niños obtuvieron lo que quisieron sin que le costara nada. No tuvieron que hacer nada para ganarlo, no tuvieron que esforzarse y después no obtenerlo y volver a empezar, y otros jamás obtenerlo. Entonces los niños que se les dio todo lo que pidieron y hasta lo que no, crecen y nos encontramos con adolescentes que no tienen aspiraciones. Esos mismos papás se preguntan, ¿cómo es posible si yo a tu edad quería salir, quería tener un carro, quería tener dinero para invitar a mi novia, y luego si no tenía dinero y menos permiso para salir? Bueno, pues resulta que los millennials serían, pues bueno, si lo tengo está bien, si no, no. Al fin, ¿qué cosa quisiera haber deseado toda mi vida que no tengo ya? Permisos los tuve, los que sean. Juguetes tuve, lo que sea. Estudiar, pues no me esforzaba, porque incluso hasta mis papás me ayudaban, me hacían las tareas, no querían que me desvelara, no querían que me regañaran los maestros. Entonces mis papás se involucraban en mi escuela y no me costaba trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones conllevan a que la persona crezca sin intereses, sin ambiciones, y con el hecho de decir, pues yo con lo que tengo ahorita estoy bien. Y claro, ¿quién no va a estar bien si tiene un smartphone, tiene conexión a internet rápido, tiene una computadora, y eso es suficiente para que él esté bien? Ya no necesita ninguna ambición, no le es necesario, como a nosotros. Entonces los papás, las familias se rompen la cabeza de decir cómo es posible que este niño flojo, que este niño huevón no tenga ambiciones y no quiera tener nada. Pues claro, porque ella lo tiene todo, lo tuvo desde joven. Entonces, los reconocimientos, esfuerzos, no le costó nada, absolutamente nada, no peleó por nada. Generalmente a estos chicos millennial no les gusta perder porque siempre se les daba todo. Como suelen ser algunos hijos únicos, a diferencia de las generaciones anteriores donde había más hijos, la atención se repartía para con todos y las cosas no alcanzaban para todos y tenían que compartir entre hermanos. En el caso de los millennials es pues todo para ti y tú no tienes que compartir nada. Es más, tienes de sobra tanto la atención de los padres como lo material, y el afecto lo mismo. Luego entonces, cuando los millennials son adolescentes, ya crecieron, pues atenciones, pues yo quiero que me atiendas. ¿Por qué? Porque esto que tú lo ves como un trabajo que es proveer a la casa de dinero para los servicios, en el caso de los millennials, no, eso ya lo tengo, eso yo lo doy por hecho que va a estar. Tú eres mi papá, pero en mi significado tú eres mi proveedor. Es tu obligación. ¿Cómo no va a ser tu obligación si yo crecí y tú me educaste de esa manera? Entonces, pues ¿qué pasa? Tienen comida, vestido, sustento y gustos. ¿Para qué quiero estudiar? Si con esto estoy bien. ¿Qué quiero ambicionar? Si con tener mi smartphone y con tener con mis amigos pláticas pues es suficiente. O irse a fiestas solamente, ¿no? O ser youtuber. O no sé.
pero no tienen más ambiciones, no tienen planes a largo plazo, no tienen nada. Si a estos jóvenes siguen creciendo, terminan una carrera, por la razón que sea, eligieron tal cual carrera y entran al ámbito laboral, se encuentran con que tienen jefes generalmente de la generación X, papás de estos jóvenes, con los cuales van a chocar. ¿Y van a chocar por qué? Porque una característica de los millennials es que no les fue debatido nada, lo que querían se les daba. Entonces llega el momento en que un jefe le dice que no tiene que trabajar de esa manera, una empresa le empieza a decir que tiene que alinearse por estas normas, tiene que hacer este trabajo, y el millennial es, no quiero, no me gusta, porque yo he hecho las cosas como yo he querido y me lo aplauden, y tú, lejos de aplaudírmelo, me estás obligando a hacer algo que a mis ojos parece aburrido o tonto. Pues entonces no quiero y me voy. Estoy más cómodo en mi zona de confort que salir a este mundo a pelear con otras generaciones, o mucho menos a competir con otros. ¿Para qué? Entonces, como conclusión, vemos que de lo que nos quejamos de la generación X, de la generación millennial, es producto de la generación X, y que incluso quitando las etiquetas de generación X, generación millennial, solamente nos quedemos con la actitud. Estas actitudes, este estilo de crianza, provoca este tipo de malos hábitos, de fenómenos sociales que acarrean problemas tanto para el desarrollo del joven como para la familia y la estructura social. Entonces hay que tener muy en cuenta que la educación de los hijos es desde el nacimiento y es desde la necesidad de educarlos para que los hijos se vayan, para que los hijos sean independientes, y que parte de la educación son las reglas, las normas, los límites, trabajar por lo que quieres desde muy pequeños, y también hacerles ver, hacerles vivir, sobre todo, no con pláticas, con hechos, en que en muchas ocasiones no van a obtener lo que desean. Y con eso se trabaja la tolerancia a la frustración, se les genera la necesidad de obtener algo, se les genera una personalidad más firme, con más herramientas para poder subsistir a situaciones que se van a enfrentar en la vida y que van a hacer que el entonces niño, ahora adulto, pueda lidiar con ellas y no necesite irse a esconder a su casa, renunciar a su trabajo porque no le gusta, o ser un conformista o un nini que lo único que le interesa es ser alimentado y estar conectado a su televisión, a Netflix, a internet, con su smartphone o lo que sea. Entonces, es un breve resumen. Este tema da para mucho, pero quiero empezar con estos detalles. Este es una generalidad. Si gustan que ahonden un poco más en esto, díganme, manden preguntas, den su opinión abajo en la descripción, vienen las cajas de comentarios, ya lo saben, y vamos a seguir tocando y otros temas. Así que gracias por vernos y hasta la próxima.